Pues muy buenos días para todos y sobre todo muchas gracias a la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud por invitarme a este espacio y a compartir con ustedes un poco esta experiencia que yo he tenido em, integrando, sobre todo ahorita les comentaré, integrando aspectos de creatividad, ¿sí? Como lo leyó Miguel en la presentación. A mí me gusta definirme como estas tres cosas, ¿no? Como rector, como alguien que hizo un doctorado en temas de diseño, pero que siempre lo defino más como un doctorado en temas de innovación y que soy creativo e innovador. Digamos que eso es lo que siempre ha movido mi quehacer diario, ¿no? Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es que, digamos que quizás por mi formación inicial como diseñador, he venido haciendo una serie de incorporaciones a procesos que a veces no solían utilizar el diseño. Sí, que esto, digamos que desde hace más de 20 años venimos trabajando con temas, por ejemplo, de design thinking, en la que hemos implementado algunos elementos que son propios de otras disciplinas, ¿sí? Más de los artistas, más de los diseñadores, en procesos como la de educación, ¿no? Entonces, hay una parte primero en la que con la que quiero empezar mi conferencia, y es que en pocas ocasiones hemos entendido bien cuál es el trasfondo de la educación, ¿sí? Muchas veces, incluso en las mismas instituciones, hablamos de los productos, ¿no? Es que el profesor tiene que entregar un producto, es que el profesor tiene que hacer, y todo el rato estamos hablando como el producto, ¿sí? O como que creemos que la educación es una caja en la que entregamos unas clases, pero realmente hay que entenderla como un servicio, ¿sí? La educación es un servicio. Y básicamente es un servicio porque es una experiencia tanto para el docente como para el estudiante en el aula de clase. O sea, ocurre dentro del aula de clase, pero es una experiencia y también ocurre a veces fuera de clase si lo estamos haciendo a través de este medio, por ejemplo, o si estoy yo como profesor preparándome para hacer que mis estudiantes desarrollen esas competencias que queremos desarrollar. Entonces, digamos que con lo primero con lo que quiero empezar es con esta frase, ¿sí? La educación no es un producto que entregamos, sino es un servicio que diseñamos y co-creamos cada día. El tema de la co-creación también lo abordaremos en esta conferencia, porque a veces se nos olvida que tenemos al compañero de al lado. A veces se nos olvida que tenemos a otros colegas con los que podemos compartir cierta información. ¿Sí? Oiga, mire, a mí me está funcionando esto. Oiga, ¿usted qué hace si tiene un estudiante con esa situación en su clase, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan muchísimo a que podamos co-crear, ¿sí? Y también preguntar a los estudiantes, que eso también lo veremos ahora en un momento. Entonces yo les hago esta pregunta a todos ustedes. ¿Estamos enseñando o estamos diseñando experiencias de aprendizaje? ¿Sí? Porque a veces, digamos que entre la labor docente y dice, voy dicto mi clase, voy hago lo que tengo que hacer, pero realmente estamos haciendo que el aprendizaje en el aula o fuera del aula sea el mejor. Estamos logrando que el estudiante conecte con nosotros, estamos logrando que ese estudiante de verdad después de que pase por nuestras manos, sea un profesional o sea una persona que pueda desarrollarse de manera independiente? Es un poco la pregunta que quiero que resolvamos hoy. Entonces, básicamente, los servicios siempre se definen desde la experiencia, ¿sí? Vamos a hablar de los servicios como, pues, creo que es un tema que para algunos puede ser un poco novedoso, pero los servicios también se diseñan, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, van a un Starbucks, el hecho, esa frasecita que le escriben, que de hecho en algunos sitios dejaron de hacerlo y otras lo volvieron a poner por lo que significaba eso hace parte de una experiencia de servicio. Que te digan que tengas un lindo día y uno dice, ay, mire, yo tenía un día ahí medio no tan chévere y de repente alguien me da un mensaje. Eso es una experiencia que fue diseñada. Alguien pensó y dijo, tenemos que escribir una frase motivacional en cada vaso y entrenan a las personas para que hagan ese trabajo, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo se puede entrenar, se puede conocer. Pero entendamos un poquito a qué me refiero con el tema de la experiencia. Uno puede
afrontar cada día o cada reto de esta manera. Es decir, a veces uno dice, necesito una silla, ¿vale? Entonces, necesito una silla donde sentarme y ya está, ¿vale? Ese es el enfoque tradicional, ¿sí? Pero realmente a lo mejor lo que necesito es pensar en el descansar. Y cuando pienso en el descansar, pues es que se me multiplican las ideas, ¿sí? O sea, ya no es, si yo digo necesito una silla, ya estoy dando la solución concreta a lo que quiero llegar. Pero cuando pensamos a nivel de experiencias, es decir, cuando nos enfocamos más hacia el servicio, lo que pensamos es en la necesidad de descansar. Y entonces ahí ya surgen otras ideas distintas que no tienen nada que ver con cuatro patas y un espaldar, sino que empieza a ver hasta el mismo suelo, a lo mejor si quiero decir que quiero descansar al aire libre, entonces voy a proponer otro tipo de mobiliario para hacerlo, ¿no? Entonces, finalmente, la educación pues es un servicio, por tanto debo entender que es una experiencia, ¿sí? Entonces vamos a pensar hoy en cómo hago para que esa experiencia sea memorable, ¿no? Y sobre todo, hoy quiero contarles un poco cómo yo he hecho este proceso en el que a través de esa experiencia también hemos empezado a incluir inteligencia artificial dentro de esto, ¿sí? Porque aquí es donde vamos a empezar a conectar cosas que a veces parecían inconexas, ¿no? Entonces, finalmente, el docente es el diseñador de la experiencia y los estudiantes, ojo, son los co-creadores del valor educativo. Esto que les estoy contando, que puede sonar un poco enrevesado, está basado en una teoría que ahora les contaré, que está basada en dos autores que se llaman de apellido Lucy y de apellido Vargo, que están en el mundo del marketing y ellos en un momento estaban haciendo un estudio sobre temas de economía. Lo que nos dijeron a todo el mundo fue, miren, ahora mismo la economía que tenemos está basada en servicios, ya no está basada en tener un vehículo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no sé cuántos de ustedes utilizan el servicio de Uber, ¿sí? Pero muchas veces si uno hace cuentas, es probable que por lo menos en Bogotá no sea tan rentable tener un vehículo, ¿sí? Y sea más rentable utilizar Uber. ¿A qué me lleva esto? A que en la dinámica de los servicios entendemos que el, eh, lo que quiero no es el vehículo, quiero la posibilidad de transportarme, la necesidad de moverme de un sitio a otro y empezar a ver las ventajas de un lado y del otro, ¿sí? Entonces, lo que ellos nos dicen es que hay todo ese universo y en ese universo el usuario, en este caso los estudiantes, también se vuelven co-creadores de valor. Es decir, muchas veces, para los que están aquí que se dedican a la docencia, perdón, para los que se dedican a la docencia, hay que entender que los estudiantes son los que finalmente nos vuelven maestros. Los estudiantes son los que finalmente dicen, este profesor es uno de los que vale la pena. ¿Sí? Finalmente hay una evaluación o lo que sea, pero finalmente somos docentes o somos maestros a partir de que tenemos a unos estudiantes que ellos tienen que ayudarnos a co-crear en ese proceso de educativo, ¿sí? Porque finalmente, si nosotros estamos llegando a nuestras clases sencillamente con decir, bueno, yo ya les di el contenido y adiós, y adiós, buenos días, no, o sea, tengo que pensar en cómo hago para que ellos realmente me ayuden a mejorar mis clases. Y es un proceso que hacemos naturalmente los docentes. O sea, esto no es algo que yo me esté inventando hoy, es algo, digamos, que lo estoy poniendo más, le estoy delineando, poniéndole un resaltado a esto, porque es algo que hacemos siempre, ¿sí? Y esto es lo que hemos hecho toda la vida. Estoy teniendo, viendo unos estudiantes que no conectan con mi clase, pues voy a buscar otras alternativas para que sí lo hagan. Entonces, como les decía, el tema del Service Dominant Logic es toda una teoría, hay libros, hay un montón de artículos en los que se aplica esta teoría dentro de diferentes ámbitos. Y hay de todo, o sea, hay desde el tema agro hasta la economía, educación, etcétera, ¿vale? Les recomiendo muchísimo que los busquen porque tiene cosas muy interesantes estos autores. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dicen ellos? Ellos nos están diciendo que, digamos que tienen unos axiomas, son como 11 puntos que no los quise traer aquí a colación, sino que lo traje como muy puntual
a estos tres elementos, ¿vale? Entonces, el primero es el servicio, ¿sí? Que es, como les digo, entender la educación como un servicio, ¿sí? Nos permite pensar en que esa aplicación de competencias y conocimientos genera un beneficio y eso es la base de este intercambio y esta interacción. A veces este intercambio lo entiendo más bien como una interacción, porque recuerden que cuando nosotros hacemos, cada vez que nosotros impartimos una clase, pues realmente estamos aprendiendo, ¿no? Cada vez que yo hago una conferencia, pues lo que estoy haciendo es intercambiar ideas con ustedes, ¿sí? Espero que dentro de este proceso, pues ojalá haya algunas preguntas que podamos resolver finalmente con la ayuda de Miguel que podamos ir intercambiando, ¿no? Entonces, lo que quiero entender, lo que quiero que entendamos es que dentro de ese servicio hay dos personas o hay más personas y una que es el docente frente a unos estudiantes, ¿sí? Luego, el valor no está solo en el producto, porque miren que muchas veces, y esto pues fue de donde venimos, ¿no? O sea, veníamos de antaño del profesor que decía, hay que leer y lo que está en el libro, ahora mismo eso pues no es lo que solemos usar, ¿sí? Pero muchas veces digamos, lo que definía una institución eran su mobiliario, si tenían tablero o no, hay instituciones que tienen pizarras electrónicas, o sea, eso que sería como el producto, lo físico, lo tangible, solo hay que entenderlo como algo que me permite entregar el servicio, ¿sí? Realmente, cuando el estudiante, por ejemplo, valora, no sé, la tecnología, está valorando que a lo mejor puedo entrar al aula, no sé, con una tarjeta magnética que de una vez me controla la asistencia y demás, ese tipo de cosas entendemos que en el Service Domain Logic entendemos que los productos o el mobiliario, todo lo que nos rodea, todo lo que es físico, evidentemente, y lo que es como tangible, hace parte del conjunto del servicio, pero lo más importante es el conocimiento, como lo dice el primer punto, y las competencias que yo logro desarrollar. Y por último, es un valor co-creado, es decir, aquí el tema es que si mis estudiantes no están conectando en la clase, si mis estudiantes no están conectando con lo que yo quiero que suceda, no estoy logrando nada. Para hacerlo un poquito más específico, si lo aplicamos a educación, ¿sí? El primer punto se está refiriendo al acto de educar o al acto de estar dentro de un espacio, sea virtual, sea presencial, en el cual yo estoy buscando que este personaje o estos estudiantes puedan eh, desarrollar una competencia o aprender algo, ¿no? Luego, el segundo, el valor no está en la clase como tal, sino en lo que ocurre durante el tiempo de la clase y en la experiencia del estudiante. Miren que aquí, ahora les mostraré un poco cómo dentro de esta dinámica de los servicios, nosotros también tenemos que pensar en cómo preparamos la clase. ¿Sí? O sea, empezamos a entender que el servicio tiene un momento central y que tiene un preservicio y un postservicio. ¿A qué nos referimos con eso? Pues tiene el momento en el que preparamos la clase, preparamos contenidos, tenemos la clase y luego qué ocurre después de la clase, ¿no? ¿Qué le dejo al estudiante para que haga después de la clase? Y luego eso es un círculo virtuoso en el cual conectan entre lo que le dejé para hacer después de la clase y con lo que tiene que venir al principio de la clase. Y por último, pues el valor es co-creado. Entonces surge entre la interacción entre el profesor y el estudiante y otros actores. ¿A qué me refiero con otros actores? Pues ahora mismo todos sabemos que tenemos no sé, a un departamento de registro que nos colabora con con algunas cosas, al departamento de TI que nos ayuda a que tengamos las computadoras y los proyectores bien, o que los estudiantes puedan conectarse al aula en la que tienen que conectarse para recibir la clase, etcétera. Esa es un poco la dinámica. Entonces, por eso es importante que esta teoría de Luchi Vargo, como les digo, aplicada a la educación, nos ayuda muchísimo a aterrizar y a entender las dimensiones cada vez que nosotros pensamos en innovación educativa. Entonces, ahora aquí, ¿cómo mezclamos este tema del diseño de servicios y la creatividad? Que esto parece bastante nuevo. Entonces, como les decía, tenemos estos tres momentos principales, este que ustedes ven aquí, que es el antes de la clase, el durante la clase y el después de la clase. Y aquí es donde nosotros, yo los invito a que a partir de hoy le puedan poner nombre a algunas de esas cosas que, como les digo, esto que yo les estoy contando, yo no me estoy inventando aquí la rueda, ¿sí? Yo sé que ustedes lo hacen,
solo que esto tiene a veces el analizarlo y el ponerle nombre a las cosas, pues nos ayuda a darle, a sobre todo innovarlo y a darle nuevos procesos, ¿no? Entonces, en esta parte es en la que nosotros podemos hacer planificación e innovación. ¿Sí? Yo puedo hacer planificación e innovación antes de la clase, ¿sí? Puedo incluso incluir temas de inteligencia artificial, que ahorita lo veremos en un par de ejemplos que les he traído, cómo lo podemos hacer. Pero yo puedo, antes de la clase, proponer cosas. Durante la clase, ¿sí? Ahora les voy a proponer que cómo podemos nosotros integrar inteligencia artificial y después de la clase también. Y miren que aquí hay un tema y es que ahora mismo, hace unos años, el tema de la innovación sonaba a algo inalcanzable, algo difícil, es que no sé cómo hacer innovación. Y ahora mismo yo les digo innovación y todos dicen, sí, innovación, ya todo lo tenemos incorporado, ¿sí? Ahora mismo estamos viviendo exactamente lo mismo con la inteligencia artificial, ¿sí? Estamos ahí como seguramente estamos muchos de nosotros aquí en ese diálogo mental entre esto es bueno o es malo, ¿no? Y entonces han salido estudios. El otro día estuve viendo un estudio del MIT en el que decía que la gente que estuvo utilizando inteligencia artificial perdió capacidad para memorizar, perdió capacidad de análisis, perdió un montón de cosas. Entonces, donde dice uno, a ver, sí, esto va a pasar, pero tenemos que ver cómo remediamos un poco ese tema y cómo nos planificamos como docentes ante este reto. Porque es algo que no vamos a poder ocultar, ¿sí? Es como hace unos años, como cuando le decían a uno guarde el celular en la clase. ¿Sí? Entonces uno llegaba a la clase de maestría y le decía, por favor, guarden los celulares. Y uno, guarden los celulares, ¿por qué? ¿Sí? Entonces ahora mismo hay gente que toma nota con el celular. Nosotros mismos hemos incluido dentro de reuniones de Teams, hemos incluido inteligencia artificial para que me haga las notas. Entonces la inteligencia artificial me dice, mira, sí, en la reunión los temas más importantes fueron A, B y C, ¿no? Y todo así. Entonces digamos que esto para mí es algo imparable y lo que tenemos que hacer es ver cómo nos adaptamos, cómo le sacamos el mejor provecho y cómo intentamos que no nos afecte demasiado dentro del desarrollo de la excelencia educativa, que es finalmente lo que queremos hacer todos como dentro de este universo de la docencia. Em, y entonces, ¿cómo es diseñar esta experiencia educativa? Entonces, miren que aquí les voy a mostrar 5 pasos en los que uno puede hacerlo. Esto evidentemente da para mucho más porque estos son contenidos que muchas veces yo los hago en talleres de 8 horas y demás, pero quería darles como unas pinceladas para que cada uno de ustedes se lleve una idea de por dónde empezar a buscar cada uno de estos pasos, ¿sí? También, evidentemente, si quieren contactarme para que luego revisemos otros temas, pues los podemos revisar sin problema. Pero quería darles como un esbozo general de cómo es diseñar una experiencia educativa desde el Service Design y desde el Design Thinking, que son digamos que son los dos puntos en los que yo digamos que he desarrollado mi expertise en los últimos años. Entonces, digamos que aquí, como les digo, les voy a dar pinceladas, la idea es que ustedes pueden profundizar mucho más y iremos y les voy contando de manera general para qué sirve cada herramienta. Entonces, lo primero es que hay que entender a nuestros usuarios. Y miren, y aquí les pido por favor que tengamos toda la mente abierta porque en algún momento cuando hice algunos talleres con Ascun, con otros, con vicerrectores, con rectores, con decanos, se me llevan la mano a la cabeza cada vez que decíamos usuario. Usuario, no, no hablemos de usuarios porque los usuarios, o no hablemos de clientes y todo el mundo, y no, aquí hay que pensar en que el usuario, hay unas teorías muy, muy interesantes que nos dicen que somos humanos por naturaleza, somos personas por constructo social y somos usuarios porque utilizamos sistemas, ¿no? Porque intercambiamos cosas con sistemas. Entonces, a ese concepto de usuario es al que me quiero referir aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo entendemos al usuario? Pues tenemos que entender, ojo, no solo al estudiante, hay que entender también al docente, hay que entender a todos los actores que están alrededor de este servicio, de esta experiencia educativa. Tengo que incluso entender a la persona que le da el buenos días al estudiante tan pronto entra a la institución. A esa persona también debería poderla mapear, poder entenderla, ¿no? En el caso de los estudiantes, pues me hago preguntas como, ¿cómo aprende? ¿Sí? Y entonces aquí tenemos
un montón de herramientas. Una de las herramientas que yo siempre he utilizado son los estilos de aprendizaje de Kolb, ¿sí? Que me ayudan a entender, o sea, y esta es una invitación que les hago, si nunca lo han hecho, ahora por ahí van a ver el nombre de Kolb dentro de mi presentación. Kolb, al darnos esos 4 estilos de aprendizaje, ¿sí? Nos dice que hay gente que aprende mejor si le doy ejemplos, hay otra gente que necesita reflexionar, hay otra gente que necesita que yo le haga una introducción de la clase y le diga, mire, en esta clase vamos a ver estas cosas, si no, no va a estructurar su pensamiento, y hay otros a los que necesitan también que les concluyan y les digan, bueno, hoy en la clase vimos, y entonces ya dicen, ah, hoy aprendí esto, ¿no? Ese tipo de cosas, si yo incorporo de estas de estrategias de los 4 estilos de aprendizaje que me propone Kolb, seguramente voy a lograr que mis clases sean muy impactantes, que mis clases sean extremadamente entretenidas para todos, ¿sí? A veces ¿cómo lo comprobamos? Yo siempre le invito a la gente que al final de la clase pregúntele al estudiante, oiga, ¿cómo le pareció la clase? Sí, porque muchas veces, ¿qué es lo que nos ocurre? Esperamos siempre a la evaluación docente del final del periodo académico y ahí ya no hay nada que hacer. Entonces nos toca empezar a movernos, ¿no? ¿Qué le interesa? ¿A qué le da más importancia? Expectativas versus realidades. ¿Sí? Muchas veces el estudiante dice, es que me dijeron que este profesor era buenísimo y llegó y la clase es súper aburrida. Luego la clase no me llenó, pues porque él esperaba, tenía otra expectativa, ¿no? Aquí, ¿qué herramientas tenemos? Mapas de empatía. Esto les digo, mucho de esta información que les estoy poniendo aquí, pueden tomar cursos, pero también hay un montón de cosas en YouTube y en sitios que son de libre acceso, ¿no? Mapas de empatía, Bayer persona, caracterización de estudiantes. Ese formato de caracterización de estudiantes, por lo general, lo tienen o los equipos de bienestar o los equipos de marketing, ¿sí? Porque todos los estudiantes cuando entran, pues tenemos que hacerles una caracterización. No sé si ustedes docentes le han preguntado en sus instituciones, oiga, ¿cómo son mis estudiantes? ¿Sí? Ellos saben cuál es el estrato, de qué estrato vienen, de qué localidad vienen, más o menos de si vienen más de bachilleratos, de qué tipo, etcétera. Todo eso lo tienen en información y eso les ayuda a ustedes a mejorar esa experiencia. Y en todas van a ver que les puse inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar la inteligencia artificial, darle muchos de esos insumos y me ayuda a desarrollarlo, ¿sí? Incluso le puedo decir a la inteligencia artificial, yo suelo utilizar sobre todo ChatGPT, le puedo decir ChatGPT, necesito caracterizar a mi equipo de estudiantes. Entonces quiero hacerles unas preguntas y cuáles son las preguntas que le puedo hacer. Y me va a decir qué le puedo preguntar, ¿sí? O como les voy a mostrar al final de la conferencia, pueden generar un agente que les ayude a determinar cuáles son los estilos de aprendizaje o cuál es la manera en la que aprenden sus estudiantes. Y ya está, ¿vale? Entonces, ahorita les voy a mostrar un poco más aterrizado. Esto, ahí les puse inteligencia artificial en negrita y en mayúsculas porque realmente la inteligencia artificial la podemos aplicar en cada uno de estos pasos y nos va a ayudar un montón, ¿vale? El segundo, entender el proceso actual. Aquí hay una herramienta fantástica que se llama How to Make a Toast. Pueden buscarla en internet y busquen la TED Talk de John Wujek, que es el creador de esta metodología, y es una metodología en la que con 3 pasos, él explica en cómo hacer una tostada, uno puede sacar el proceso completo. Y este ejercicio, ¿sí? Les pido que lo hagan con colegas suyos, ¿sí? O sea, sería interesantísimo que se sentaran varios docentes y decir, bueno, vamos a pensar cómo es una clase, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué pasa antes de la clase? ¿Cuál es todo el proceso? ¿Qué pasa cuando llego a la clase? ¿Qué pasa después de la clase? O sea, ese proceso completito, si ustedes lo tienen mapeado, ese es el primer paso para entender cómo mejorar el servicio y la experiencia en una clase, ¿no? Entonces aquí lo que les digo es identificar cuál es el paso a paso de esa experiencia educativa, desde la pedagogía, desde la didáctica, desde todo lo que se nos ocurra, ¿sí? ¿Cuál es la narrativa que requiere en la tipología de clase? Miren que aquí es muy importante pensar en esa narrativa. Ahora se los mostraré porque es uno de los skills que tenemos que tener para ser un docente creativo. Y es que hay clases en las que yo, o sea, yo recuerdo cuando yo estudiaba el bachillerato, tuve una profesora de matemáticas que me hizo adorar la trigonometría, ¿sí? Y era porque su estilo, su calidez, su narrativa, etcétera, era
me convencía. Luego fui un desastre con las matemáticas más adelante, pero en ese momento ella me ayudó mucho por la forma en la que ella hablaba, por la forma en la que ella me decía, revisa bien los signos porque creo que puedes perder el examen. Y yo me devolví, y, sí, me equivoqué. Y eran esas oportunidades, esa calidez, era lo que hacía que yo aprendiera mejor, ¿no? ¿Cuáles son los momentos clave? O sea, ¿cuál es el momento cumbre de la clase en la que el estudiante va a decir, este es el momento wow de mi clase? ¿Sí? Entonces, ese momento es el que, es el momento en el que ya están ahí como medio somnolientos, es el momento en el que están más activos, es el momento en el que están como dándolo todo. Ese tipo de cosas las podemos identificar con estas herramientas. Y luego, muchas veces yo lo que hago es, hago primero un How to Make a Toast que me da el paso a paso, ya lo verán busquen la herramienta y lo van a ver. Y con eso alimentamos un Customer Journey Canvas, que es el que les digo, nos permite ver qué pasa antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Y el Customer Journey Map, ahí me quedó un errorcillo, me faltó una I. El Customer Journey Map me permite, sobre todo, analizar la satisfacción de los usuarios. Eso también como institución lo podemos hacer. Y todo esto también lo podemos hacer con inteligencia artificial. Muchas veces, ¿qué he hecho yo? Hago primero el taller con los docentes y luego le digo a la inteligencia, le tomo fotos. ChatGPT me permite que se le tome fotos y me arme el paso a paso. Le puedo decir a ChatGPT qué paso se me olvidó. Le puedo decir a ChatGPT incluirlo como una persona más, y decir, hablar con él, tanto en la versión web como en la versión móvil, les permite a ustedes hablar con la aplicación. Entonces, ustedes pueden abrirlo, ponerlo ahí y empezar entre todos a hablar con ChatGPT y irle preguntando, no estamos seguros si primero iría mandarles el examen y después de explicárselo, ¿sí? Y entonces les ayuda a tener una interacción, un razonamiento que en muchos casos es interesante. El tercer punto es rediseñar esa experiencia. Entonces, donde, de nuevo, aquí les pido, siéntense a trabajar. O sea, ¿cuántos de ustedes hace días que no trabajan con sus colegas? Y ojo, no solo es que yo dicto matemáticas y el otro dicta negocios, y es que o yo dicto expresión artística y el otro dicta medicina. Siéntense juntos. O sea, parte de lo que hemos aprendido en temas de design thinking es que cuando nos sentamos personas con perfiles diferentes, resolvemos mejor las cosas. ¿Sí? Ustedes que están en el área de la salud, échenle un vistazo a todo lo que está haciendo Mayo Clinic con su centro de innovación. Ellos tienen un centro de innovación envidiable alrededor del mundo en el que para resolver y para generar muchos de los elementos que ellos generaban, por ejemplo, relacionados con nuevos dispositivos para hacer cirugías, era porque sentaban al médico con el auxiliar, con el instrumentador, y sentaban a un diseñador, y sentaban al que hacía el proceso posoperatorio, y sentaban a un montón de gente a diseñar y a rediseñar esas piezas, ¿sí? Entonces, cuanto más variado sea los perfiles que participan en los procesos creativos, es mucho más enriquecedor, ¿no? Entonces, en este caso, lo mismo, se sientan ustedes y hay una herramienta de estas que les puse ahí que es el Scamper. El Scamper es buenísimo, son siglas de sustituir, combinar, ampliar, modificar y poner en otros usos, eliminar, repensar, más o menos que son esos, ¿sí? Esto es una herramienta que les permite ir pensando paso a paso. ¿Aquí qué puedo hacer? Mira, aquí hay una dolencia. Si el estudiante aquí se me desconectó, se me desconecta la clase, ¿qué hago? Entonces vamos a ver qué hacemos en ese momento, ¿sí? Y ahí es donde empiezan a surgir ideas. El Service Blueprint, que sería como la herramienta más avanzada y profunda, es un mapa que una vez tengo el proceso, puedo desglosar qué es lo que hace cada persona. No les quise traer ejemplos porque si no me va a alargar mucho en la conferencia, pero como les digo, hay mucha información en la red y si alguien quiere más información puede contactarme directamente y yo con mucho gusto le brindo un poquito más de información. Y aquí de nuevo, inteligencia artificial. Yo podría, una vez ya tener mi proceso, ¿sí? Pues decirle a ChatGPT, mira, tengo esta información, ¿dónde podemos mejorar? Teniendo en cuenta que lo que quiero es que el estudiante vea que mi clase es más tecnológica, que el estudiante vea que podemos aplicar temas de inteligencia artificial a la medicina, que podamos ver que puedo adelantarme al tratamiento del paciente con este tipo de cosas, ¿no? Esas cosas me ayudan mucho. O sea, la inteligencia artificial lo que nos hace es pensar un poquito más.
a acelerar más los procesos creativos, ¿sí? El cuarto, prototipar, fallar y mejorar. Esto es súper importante en todos los procesos que hacemos de diseño, ¿sí? Porque lo más importante es fallar, ¿sí? Fallar y fallar rápido. Eso es lo que nos dicen todas las teorías de Service Design, ¿sí? Entonces aquí no le tengan miedo a implementar alguna mejora en la clase, ¿sí? Un día no nos salió tan bien, pero a la siguiente vuelvo y lo hago y digo, ah, pues miren, esta me salió mejor, ¿sí? O a veces cuando ustedes tienen varios grupos, en un grupo les va a funcionar súper bien y en el otro no. Y entonces es donde uno dice, bueno, ¿por qué no funcionó? Pero esto es, digamos, como experimentar, experimentar, experimentar y sobre todo tener feedback inmediato. Chicos, ¿qué tal les pareció esta clase de hoy? No, buenísima. No, profe, eso que trajo en la inteligencia artificial, eso fue como raro, ¿sí? Entonces, profesor, ¿usted dónde queda, no? Surgirán muchas de esas cosas, pero pues es parte de lo que queremos que ocurra para poder mejorarlo y podernos enfrentar a ese tipo de cambios. Sobre todo, lo que aquí lo que busco es que encontremos esas constantes que pues, sean replicables, ¿no? Porque aquí es donde vuelvo otra vez con mis compañeros y les digo, o los otros profesores digo, oiga, miren, utilicé esta herramienta, me funcionó muy bien, luego con el otro grupo no me funcionó, y entonces alguien dice, oiga, venga, déjeme ver qué fue lo que hizo, y también empiezan a interactuar y a ir mejorando el modelo cada vez. Aquí herramientas como Service Roleplay. El Service Roleplay es que yo puedo determinar, puedo hacer, por ejemplo, una simulación de una clase con mis colegas y entonces le voy a decir a usted, bueno, usted va a ser el estudiante que va a preguntar por todo. Usted va a ser el estudiante que le va a encantar todo. Usted va a ser el estudiante apático. Entonces puedo hacer un roleplay y poner a prueba lo que esté pensando que voy a rediseñar. Entonces, es parte, esa es la herramienta del roleplay. El blueprint ya se los especificado. Y también tenemos los simuladores y que son los gemelos digitales, ¿no? O sea, también aquí la inclusión de software, incluso no sé qué tanto hayan explorado a lo mejor ustedes dentro de la fundación con temas de los robots Da Vinci y demás que sirven para pues, hacer cirugías más concretas y demás, pero ese tipo de cosas son las que nos ayudan a ir probando, ¿no? Vamos a ir probando, vamos a ir verificando, ¿no? Y de nuevo aquí también con la inteligencia artificial también le puedo pedir ayuda, ¿sí? Oye, quiero mejorar esto en la clase, ¿cómo lo puedo prototipar? Y la inteligencia artificial me va a dar alternativas. Aquí lo importante es como que no nos quedamos cortos con la inteligencia artificial, sino que le exijamos mucho más de lo que nosotros podemos dar, pero sobre todo pensando en que la inteligencia artificial me da velocidad de análisis, que es lo que muchas veces con lo que nos colgamos. El quinto, innovar constantemente. O sea, aquí ya es llegar, ya una vez tengo esto, ¿sí? Aquí es donde lo importante es que yo defina cómo voy a medir que estoy mejorando, ¿sí? Entonces, una de las maneras como lo vamos a medir es pensando en que igualmente va a tener unas calificaciones de los docentes, ¿sí? Voy a ver si el profesor lo están calificando mejor o no. Voy a ver también si mis estudiantes están sacando mejores notas o no. Aquí tengo un montón de KPIs para poder ir verificando que lo que yo estoy haciendo está funcionando. Eso es muy importante medirlo porque si no, entonces, algo que no puedo medir, no sé si ocurre y tengo que poder tener como un antes y un después, ¿no? Y luego también esto cómo se mete dentro del proyecto educativo de cada institución, ¿sí? O sea, a lo mejor puedo poner incluso retos, puedo poner incluso metas dentro del proyecto para que pueda evolucionar a la institución. Aquí herramientas que tenemos, pues las evaluaciones docentes, las que se hacen siempre, en otras instituciones tienen evaluaciones 360 en las que también incluyen coevaluación, incluyen autoevaluación y todos estos procesos. Los casos de estudio también nos funcionan bastante bien, o sea, decir, en este curso implementé inteligencia artificial y pues tuve este resultado, ¿no? Es un poco lo que como les digo, ahorita les voy a entrar ya al punto en el que vamos a aterrizar un poco más esto y voy a ir acelerando porque creo que se está acabando el tiempo. Em, Cuando hablamos de la creatividad aumentada por la inteligencia artificial, son tres puntitos lo que les quiero decir aquí y darles unos skills que finalmente les voy a permitir que vean un agente de chat GPT para que les ayude a pensar en qué cosas pueden mejorar, ¿vale? Entonces, lo primero es que cuando hablamos de creatividad aumentada, partimos de algo y es que ya hemos demostrado que esas herramientas que les he mostrado anteriormente, aplicadas con diseño y con creatividad,
nos permiten hacer unos procesos de innovación educativa que funcionan. ¿Sí? Esto lo hemos comprobado en todo el mundo, ¿sí? En todas las instituciones que ustedes vean. Les puse ejemplo ahorita todo lo que hace el Mayo Clinic, pero así hay en todos está el D-School de la Universidad de Stanford, en el que llegan un montón de gente de diferentes, de ingeniería, de artes, de negocios, llegan de todas partes de la universidad a resolver problemas utilizando design thinking. Entonces, eso, ya sabemos que eso funciona. Por otro lado, creo que todos hemos comprobado que existe una tendencia hacia encontrar un equilibrio entre la educación que se adapta al estudiante, ¿sí? O sea, ya casi que tenemos en algunos sitios educación casi personalizada, ¿sí? Sobre todo cuando hay procesos de educación virtual, por ejemplo, es una educación muy personalizada, pero también que esté acoplada a las necesidades de los sectores en los que estamos haciendo esos procesos de formación. Y el último es que entendamos que la IA no es un buscador. O sea, eso es lo más importante. O sea, cualquier IA, Gemini, ChatGPT, LeChat, DeepSeek, cualquiera, no son buscadores, ¿sí? Son aceleradores de procesos y sobre todo, miren, a mí me gusta pensar que la inteligencia artificial es un iterador de tareas que son mecánicas o que son las asistenciales que no me generan valor, ¿sí? Cuando le decían o sea, yo ahora mismo, si a mí, si antes, por ejemplo, nos pedían no sé, que escribiéramos una carta de recomendación, ¿sí? Y entonces la carta de recomendación no se puede demorar, no sé, 1 hora, 2 horas, ¿sí? Entonces uno realmente cuando le pide una carta de recomendación, uno dice, a ver, esta persona la quiero recomendar, ¿por qué? Porque trabajé con esa persona y fue excelente, fue puntual, cada vez que le puse un reto me lo resolvió. Pero claro, eso ponerlo en palabras bonitas y demás, se demora un montón. Tengo las 3 ideas. Inteligencia artificial, mira, quiero hacer una carta una carta de recomendación en la que quiero resaltar esto. Va para tal sitio. Ya está. En 5 segundos me resolvió una tarea que iba a ser mecánica, una tarea en la que me iba a demorar seguramente 1 o 2 horas, y lo que hizo fue la parte que no generaba valor, me la hizo. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que pensar en que a nivel de educación, a nivel de implementar inteligencia artificial dentro del aula, ese es el punto. ¿Sí? No es voy a dejar que la inteligencia artificial me lo haga todo o voy a dejar que el estudiante le pase la inteligencia artificial todo. No, es enseñémosle al estudiante para qué sirve realmente, dónde está el gran motor de la inteligencia artificial, que es en acelerar cosas. Esto que yo iba a hacer, no sé, imaginemos qué ocurre cuando yo digo, quisiera, tengo las metodologías de Bloom por aquí, perdón, la taxonomía de Bloom por aquí, y por otro lado tengo a Cole por otro lado, y digo, ¿cómo hago para mezclar estas dos cosas? Entonces, claro, me puedo sentar, y hay tesis doctorales de eso, y hay un montón de gente que ha pensado en eso, pero a lo mejor digo, a ver, sé qué es la taxonomía, sé cuáles son los estilos de aprendizaje de Kolb, interactuamos con la inteligencia artificial a ver qué me presenta, ¿no? Entonces aquí yo les pongo 3 ejemplos muy rápidos de cómo aplicar inteligencia artificial en la clase. Una de ellas es introducirlo como un miembro más de la clase, como si fuera un estudiante más o como si fuera el monitor del profesor, ¿vale? ¿Esto qué nos lleva? Pues demuestra que el maestro no tiene miedo a utilizar nuevas tecnologías. Va a ser como, wow, ¿sí? Van a llegar a decirle, esta mañana el profesor abrió el chat GPT y estuvo interactuando con él en la clase en directo y wow, o sea, estoy impresionado, ¿no? Es una oportunidad también de mostrarle unos usos productivos, ¿sí? En la que no le va a decir si el profesor está impartiendo algo, explicando algo, le puede decir, ChatGPT, ¿qué pasa si mezclamos esto con esto otro? ¿O qué pasa si en la teoría de esto nos cuestionamos esta otra cosa, ¿no? Puede aportar dinamismo. O sea, como les digo, si se utilizan los invito a que utilicen la interfaz de voz del ChatGPT o de Gemini, porque ayuda muchísimo. O sea, y la gente se queda así. Al principio es un poco brusco, pero creo que ha funcionado bastante bien en los entornos donde lo he utilizado. Yo, de hecho, lo he utilizado también en algunas reuniones de creatividad en la que tenemos. Vamos preguntándole, ¿sí? Vamos activando o incluso a veces le pido que nos vaya haciendo resúmenes. Entonces digo, chun, lo activo digo, bueno, estamos hablando de esto, hemos hablado de esto, ¿qué más nos falta? Y nos hace un resumen de lo que hemos hablado. Para todo eso nos funciona bastante bien la inteligencia artificial y sobre todo
nos ayuda también a implementar gamificación dentro de la clase. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que vean cómo lo podemos hacer. La creación de agentes. Aquí esto es, yo sé que no hay que ser, programador para hacer esto. Tanto ChatGPT como Gemini me permite generar los gems o los GPTs para que yo cree unos agentes. ¿Cuáles son las ventajas de los agentes? Esto también es otro, otro universo que podemos revisar. Dentro de los agentes que tenemos en estas inteligencias artificiales, nosotros podemos subirle la información y decirle, no quiero que consultes en Internet, solo quiero que en este punto utilices el examen que les estoy preparando a los estudiantes. O solo quiero, yo puedo tomar todas las presentaciones de mi clase y decirle, ChatGPT, estas son las presentaciones de mi clase. Quiero que prepares un simulador del examen que les voy a hacer al final de la clase. ¿Sí? Y entonces el chat GPT, tú le dices, quiero que formules una batería de 10 preguntas y quiero que le vayas haciendo 5 de manera aleatoria, ¿sí? Y lo que quiero es que les vayas respondiendo y perfectamente esto puede ayudar a que un estudiante prepare su examen sin necesidad sin necesidad de tener al profesor y decir, oiga, profesor, ¿cómo No, prepárelo, siéntese interactúe con la gente que preparé de mi clase interactúe y pregúntele. Y además es que mire, lo más fantástico de esto es que no es como un chat al que yo le digo hola y pregunta como, de estas 5 preguntas, ¿cuál es la que usted quiere? No, es un tema natural. Es un tema en el que yo le digo, es que no estoy seguro de lo que estoy respondiendo o no estoy seguro si es esta o esta. Y la inteligencia artificial me ayuda a interactuar. Eso ayudaría muchísimo a que el estudiante interiorice el contenido, ¿sí? Porque no es, deme la respuesta sino es, oiga, me estoy preparando para mi examen de anatomía y no me he podido aprender no sé, los músculos, por dónde pasa la arteria, por dónde pasa, y puedo interactuar con esto y puedo programar como profesor, decirle, no le des la respuesta correcta hasta el final, ¿sí? O solo ayúdalo a que todo el rato esté pensando en cuál podría ser la mejor respuesta sin dársela. Y esto es básicamente un poquito de lógica de programación, pero textual. O sea, es que yo le vaya preguntando, diga, si te pregunta esto, dile lo otro, si te pregunta aquello, respóndele aquello. Y el último, este tema, si lo utilizamos para temas de investigación, como yo les decía, aquí les puse el ejemplo de Bloom y de Kolb, muchas veces nosotros como docentes tenemos la información, sabemos el autor, sabemos todo, pero nos toca, a veces nos demoraríamos, como les digo, un mes, semanas en hacer un proceso juicioso. La inteligencia artificial nos ayuda para que eso sea muy rápido. Sí, para decirle, mire, quiero el modelo de este autor o el diagnóstico de este no sé quién y más el diagnóstico de este otro y ayúdame a pensar qué es lo que ocurriría si tengo esto. ¿Sí? Evidentemente no, aquí lo bueno es que nosotros como docentes digamos que tenemos la capacidad de verificar la información, de decirle, no, eso que me estás contando no es cierto, eso que me estás contando, ¿de dónde lo sacaste? Porque a veces se equivoca. De hecho, no sé si han visto que hay un disclaimer en todos los chats que ustedes ven, dice, esta inteligencia artificial puede cometer errores, por favor verifique fuentes. Esto, digamos que ahí es donde nosotros como docentes tenemos el expertise para decirle, no, amigo, te estás equivocando, no, eso no es lo que yo quiero y eso que me estás contando es mentira. Entonces, ya para terminar mi conferencia, les voy a mostrar de manera resumida esas habilidades que tenemos que tener de creatividad aumentada. Y son 5, las he llamado Power Skills. Hemos hablado mucho, seguramente han oído hablar de habilidades blandas o de Power Skills o de Soft Skills. Y aquí yo las mezclé con temas de inteligencia artificial para contárselas, ¿sí? Al final les voy a dejar un enlace para que mientras resolvemos dudas, para que ustedes entren e interactúen con la gente que cree para esta conferencia, en el cual ustedes pueden ver si qué tan creativos o qué oportunidades tienen como docentes para ser más creativos o desarrollar esta creatividad aumentada. Entonces, lo primero es que una de las habilidades que tenemos que tener pensamiento divergente y asociativo. Aquí, ¿a qué los invito? A que pensemos por fuera de la caja, básicamente, ¿sí? O sea, eh, digamos que en el tema entre la divergencia y lo asociativo, muchas veces yo sé que muchos de ustedes tienen la capacidad de decir, oiga, un momento, mire que aquí acá hay este hallazgo y luego este otro hallazgo, y entonces a veces hay gente que no los uniría, ¿sí? Y lo vemos todos los días en clase cuando tenemos un estudiante que nos reta
porque es el estudiante que dice, que todo el rato dice, no, profe, no estoy de acuerdo. Y uno respira y dice, no está de acuerdo. A ver, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿No? Estudiante divergente que está todo el rato ahí como dando vueltas y generándonos como esos estreses, ese hay que traerle de este personaje, tengo algo que aprender fijo, ¿sí? Esa capacidad de tener ese pensamiento divergente para asociarlo dentro del equipo es una de las habilidades que necesitamos para ser docentes creativos. El tema de la resiliencia emocional, sobre todo, como les decía, esto de utilizar la inteligencia artificial es de equivocarse y volver a intentar. Esto es, probé ChatGPT, no me gustó, voy a probarle chat, bien o no, o voy a probar Claude, o voy a probar Gemini, con la que se sientan cómodos. O sea, yo les digo, yo le he sacado mayor provecho a ChatGPT, más que nada porque no he tenido tiempo de revisar otras, pero para mí ChatGPT tiene una buena combinación y funciona. Copilot no, la he utilizado poco, no me ha convencido demasiado, que es la de Microsoft, pero bueno, ahí es iterar, equivocarse, ríense de los errores. O sea, como les digo, en clase, una de las cosas que siempre eso ya es una anécdota que me pasó alguna vez, yo dictaba clases de innovación y de repente un día un estudiante me dijo, profe, es que usted se está contradiciendo con el otro profesor que tuvimos la semana pasada. Y dije, ¿por qué? Es que ese profesor dijo que la innovación tal. Y dije, ah, pues estamos muy bien. Dice, no, porque pónganse de acuerdo. Le dije, no, yo no tengo que ponerme de acuerdo con nadie. Ustedes son los que tienen que encontrar el punto y decir, estoy más de acuerdo con la visión de Emilio o con la visión del otro profesor. ¿Sí? Es parte del proceso pedagógico. Entonces aquí estamos para divertirnos, para reírnos de esos errores, para avanzar rápido, ¿sí? Y sobre todo para ser resilientes en esto y no frustrarnos. Aquí lo importante es no frustrarnos y pensar en que cada uno de esos retos que tenemos cada día en el aula se convierte en un materia prima para innovar. Narrativa e influencia, como les dije, aquí súper, o sea, hay que desarrollar mucho las capacidades comunicativas, ¿sí? Somos docentes y por ende somos muy buenos comunicadores en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero aquí ahora hay que dar el siguiente paso, que es pensar en cómo le vendo a mis estudiantes lo que les estoy contando, cómo hago que lleguen al punto donde quiero que lleguen, ¿sí? Em, ¿Cómo construyo un relato dentro de lo que están haciendo? ¿Cómo les hago ver que el valor que tiene lo que yo les estoy enseñando para su vida profesional, ¿no? Y sobre todo aquí, ChatGPT, miren, todas las imágenes que ustedes han visto en esta presentación fueron creadas por ChatGPT, todas. No utilicé, antes teníamos que entrar a stocks y entonces buscando en iStock la foto, entonces me salí ahí con la marca de agua. Todas las imágenes que ustedes han visto en mi presentación están hechas con inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, me ayuda muchísimo. Y aquí le digo, oiga, ChatGPT, yo quería presentar en esta diapositiva esta información, ¿cómo lo harías? Y me da tres opciones, le digo, venga, trabajemos con la primera y me da la imagen. Fantástico. La cuarta, pensamiento crítico y curiosidad radical. El tema aquí, o sea, tenemos que, este pensamiento crítico, no criticón, tiene que, ese por qué no hacemos, ¿sí? Aquí la inteligencia artificial me ayuda un montón, ¿sí? O sea, a veces uno dice, ¿será que puedo incorporar esta metodología tal? ChatGPT, ¿cómo incorporarías la metodología de este señor fulanito que encontré que tiene desarrollo cognitivo y no sé qué? En este caso, sí, mira, el desarrollo cognitivo, este señor, ¿cómo son tus clases? Y mira, mis clases son más prácticas, más teóricas, más tal. Y me ayuda muchísimo a resolver ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo, aquí yo les invito también a que estén un poquito rebeldes como profesores. O sea, a veces uno está como muy ceñido a su partitura, a su sílabus y demás. Aquí uno puede empezar a jugar con la inteligencia artificial y sacarle mayor provecho, ¿no? Y esa curiosidad radical también lo hace que uno se vuelva como una especie como de hacker creativo y tenga un aprendizaje continuo todo el tiempo. Por último, la colaboración híbrida. Como les decía, es muy importante que no solo piensen en que sus colegas les ayudan a rediseñar las clases, sino que los estudiantes les ayuden a rediseñar las clases. No le dé miedo preguntar a los estudiantes, ¿cómo mejoramos esta clase? ¿Sí? ¿Cómo hacemos que esta clase sea más divertida? ¿Cómo hacemos que esta clase sea más entretenida? Etcétera, ¿vale? Y sobre todo temas de empatía. Aquí con la colaboración, pues finalmente es un tema de empatía tanto con estudiantes como con profesores. Y aquí está lo que quiero que hagan esta prueba. Es que están intentando sacar un QR y no me lo generó. Pero quiero que entren a este enlace, los va a mandar
a un agente de ChatGPT. Los que tienen ChatGPT de pago y demás les va a funcionar creo que mejor, pero los que lo tengan de uso libre lo pueden utilizar también. Em, y ahí hay un botoncito que dice cuál es mi perfil como profesor creativo. De hecho, si me permiten un segundo, se los puedo compartir. Mientras tanto, no sé, Miguel, si podemos ir mirando dudas y preguntas que haya entre los asistentes. Listo, perfecto. Pues en el momento están un poco tímidos, no nos han subido algunas preguntas en el chat. Yo por aquí tengo unas notas mías y es que me parece interesante rescatar el tema de la falla, ¿no? Del error que tienen los estudiantes, que pueden tener los estudiantes o incluso nosotros los docentes. Y es que muchas veces somos un poco tímidos ante este suceso, ¿no? O temerosos, mejor dicho. Entonces, o cometo un error como estudiante, tengo miedo de preguntar, no me atrevo a preguntar simplemente por el hecho de que pueda ser juzgado tanto por mis compañeros como por el mismo docente. Si bien muchos Ujú, docentes dicen como, no se preocupen, pregunten, cualquier pregunta es válida y demás, pues uno como estudiante en ese rol suele tener como ese miedo por demostrar esa inquietud que pueda tener o que aceptar siquiera que cometió dicho error. Entonces me parece interesante porque nosotros precisamente desde nuestro modelo pedagógico institucional, que es el constructivista social, para dar cumplimiento e implementar este modelo pedagógico, lo que tenemos es una ruta metodológica constructivista. Dentro de la ruta ujú, tenemos un momento que es la retroalimentación. ¿Cierto? Un punto clave donde si bien el estudiante puede desarrollar ciertas actividades, tener cierto discurso, tener cierto conocimiento, nosotros como docentes llegamos a un punto donde tenemos que retroalimentar el proceso para que él pueda de cierta forma reestructurar esos conocimientos de una forma adecuada y de esa forma comunicar esa nueva estructura ante pues, su ejercicio profesional. Entonces me parece interesante, quería resaltar un poco eso. Y como preguntas, yo estaba aquí anotando un poco sobre los límites con la ética, ¿no? O sea, hablamos de que ujú, podemos pasar la información a inteligencia artificial y muchas veces, si bien existen un montón hoy en día, además de ChatGPT está eh, Deep, DeepSeek, si no estoy mal, es una inteligencia DeepSeek. artificial, DeepSeek, es una Ajá. inteligencia artificial china. eh, Existen otras como Perplexity, Gemini, o sea, existen un montón y creo que llega un punto donde nosotros nos preguntamos cómo podemos salvaguardar esos límites con la ética, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos que esa información no sea utilizada de una forma errónea porque de cierta forma es la planeación de nuestra asignatura y de pronto puede existir una información sensible? Y lo otro también es cómo cuidar esos límites para no reemplazar la creatividad de nosotros. Es decir, no utilizar la inteligencia artificial como que nos pueda hacer todo, por decirlo de alguna manera, y Ujú, nosotros simplemente quedarnos cruzados de brazos y esperar que la inteligencia artificial, como docentes, organice toda la asignatura y como estudiantes nos dé respuesta a todo lo que nos está pidiendo el docente. ujú. Sí, mira que hay un tema de ética. Hace un tiempo cuando se revolucionó todo el tema de ChatGPT con la creación de imágenes, ¿sí? Que todo el mundo empezó a hacer imágenes que todo el mundo empezó a hacer imágenes ¿cómo se llama? Estudio Ghibli. Con estilo de estudio Ghibli, exacto. Cuando todo el mundo empezó con eso, yo publiqué en LinkedIn algo que ya, o sea, lo puse así también bastante, que quería generar polémica, y entonces le dije, Photoshop ha muerto, y los diseñadores estamos sin trabajo, algo así. Y todo el mundo me saltó, claro, evidentemente yo lo que estaba diciendo era como, bueno, eso es lo primero que uno puede pensar, y lo siguiente es ver a dónde puedo llegar, ¿no? Ahora mismo, digamos que el tema ético, de hecho, hace poquito estuve con revisando, como jurado, una tesis doctoral relacionada con ética de inteligencia artificial. Y claro, es evidente que el borde entre quién tiene la información y quién no se vuelve complejo,
O sea, se vuelve muy complejo porque eh, ahora mismo estamos, digamos que casi que lo llevamos hacia el tema de la privacidad, ¿sí? Y ahora mismo yo les digo a ustedes, o sea, qué tan privados son sus clases si ahora mismo todo el mundo tiene un celular en la mano y entonces están ahí, o sea, yo estaba en conferencias, yo sé que muchos de ustedes han capturado la pantalla y esto está interesante, capturo pantalla, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser consciente de que la gente va a utilizar la información, ¿sí? Yo tengo que ser consciente que todo lo que le estoy subiendo de hecho, no sé si ustedes lo han visto, lo descubrí ayer en LinkedIn. En LinkedIn hay una opción que uno dice, oiga, no quiero que utilicen mi perfil para entrenar inteligencias artificiales. Y yo decía, pero un momento, y me puse a investigar y es evidente que, o sea, ahora mismo todo lo que está en la web es susceptible que lo vea una inteligencia artificial, ¿sí? Y ya lo hacía Google, ya lo hacía todo. Entonces, aquí más que nada es como que uno entienda hasta qué punto quiere o no compartir su información. Y les quería mostrar una cosa así muy importante, Miguel, y es que, permítanme, les comparto otra en mi pantalla. Em, yo aquí, por ejemplo, cuando generé este agente, aquí les puse, les estoy mostrando el agente, este agente que muchos de ustedes ya están utilizando, que es el de cuál es mi perfil y tal. Esto, este es el prompt que yo hice, ¿sí? Y entonces, aquí lo que yo le puedo decir es que no quiero que haga búsquedas en Internet. Entonces yo podría, en teoría, que esto pues lo que les digo, esto igual se lo va a subir a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial va a tener acceso a la conferencia que les acabo de dar. ¿Sí? Y lo van a ver y van a entender todo, todo, o sea, todo el conocimiento que yo puse ahí está ahí puesto en esa, porque se lo compartí. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Decirle, mire, dentro de la gente va a buscar, que no busquen en internet. Digamos que aquí es donde está la utilidad que yo les decía como docentes, ¿sí? Yo puedo generar un agente de mi clase y entonces, no sé, es la clase de, como les decía, la clase de anatomía o la clase de instrumentación quirúrgica. Y entonces yo le subo mi material y mis cosas, le digo, no, no busques en internet. Y mis estudiantes, cuando les pase la gente, que esto es una gente, esto funciona como cuando uno le comparte archivos solo a unas personas. Aquí le deja uno compartir en la tienda de los agentes. O solo la persona que tenga el enlace, o solo yo. O sea, yo puedo tenerlo incluso en clase y decirle, lo vamos a utilizar aquí en mi clase y tal, y nadie más lo puede utilizar más que yo, y pueden interactuar todas las veces que quieran los estudiantes dentro de las clases desde mi computador, por ejemplo. Entonces yo puedo tener como la información un poco como a nivel de estanco, pero es evidente que cuando se la subo a ChatGPT ya tiene acceso a la información. Entonces ahí es donde tenemos que, más que nada es un tema de cómo cada uno de nosotros afronte esa ética, ¿sí? Y sobre todo, como les digo, es que esto ya está aquí, o sea, ponernos a decir que es que, o sea, si yo quiero que la inteligencia artificial no tenga acceso a algo, pues tiene que quedarse aquí en mi cabeza y ni hablarlo ni decirlo, porque ahora mismo todo lo que yo estoy hablando lo están escuchando los dos celulares que tengo aquí encima de mi escritorio, lo están escuchando ustedes, esto va a pasar también a quedar grabado y luego cuando se sube a una plataforma, entonces todo lo que yo estoy diciendo va a quedar también ahí. Me explico, o sea, ahora mismo más que el temático, pues depende más del lado humano, que por eso también ese era un poco el título de la conferencia, que es este diálogo entre la mente humana y la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿En qué punto estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hasta dónde nos va a llevar este universo de la inteligencia artificial? ¿Sí? Entonces yo lo veo de esa manera, Miguel, a nivel ético. O sea, siento que es un tema igual como instituciones, pues tenemos que cuidarnos de este tipo de cosas y entenderlo. Lo importante es entenderlo, lo importante es que si tengo que generar un reglamento de uso, todo esto que lo podamos articular, ¿sí? Porque esto es como, no sé, es como, yo recuerdo hace un tiempo cuando había gente que decía, no quiero tener un correo electrónico. Ahora mismo, el que no tiene un correo electrónico no puede hacer ninguna gestión de nada, ni abrir una cuenta del banco, ni hace un tiempo estuve ayudando a Colpensiones en unos temas de innovación y ellos me decían, Emilio, aquí llega gente que no tiene correo electrónico. Y yo, ¿en serio? Eso fue hace como 3 años. Y me decían, sí, sí, todavía hay gente que no tiene correo electrónico y nos toca primero para poderle gestionar todo, crearle un correo electrónico. Entonces había un proceso para ayudarles a crear un correo electrónico a los usuarios. Entonces, este tipo de cosas suceden. Entonces, no podemos tapar el sol con una mano y nos toca adaptarnos y ver hacia dónde llevamos
todo este universo de la inteligencia artificial. Bueno, Héctor, muchas gracias. Por cuestión de tiempo, voy a leer como tres mensajitos que tenemos aquí en el chat. Entonces dice Lizeth Villamizar, buenos días, gracias por la conferencia. Me gustaría saber de la experiencia en la creación de prompts en las diferentes inteligencias artificiales. ¿Podría darnos algún ejemplo específico? También nos dice Sandra Vázquez, buen día, mil gracias por la información. Tengo una pregunta, me gustaría saber que por medio de un ejemplo nos indique cómo adaptar las clases a los diversos ejemplos de aprendizaje que tenemos con nuestros estudiantes en una clase. Y Nandy Rodríguez nos pregunta si el chat es de uso abierto. Me imagino que empecemos por la última. La gente que les pasé, sí, digamos que el que lo tenga, lo puede utilizar sin problema. O sea, es parte de las cosas que yo últimamente estoy haciendo. Para cada conferencia estoy preparando un agente y está funcionando súper bien porque la gente le pierde un poco el miedo y la interacción, como les digo, es una interacción muy natural. Entonces sí, lo pueden utilizar, lo pueden compartir con quien quiera. A nivel de prompts, miren, el tema de los prompts, hay que, es un tema de, como cuando uno escribe un documento, ¿sí? ¿Qué tan profundo quiere hacer el documento? ¿Sí? Y es como cuando uno le dice al estudiante, hágame un ensayo, ¿sí? Y entonces uno dice, ¿el ensayo cuánto tiene que ser? Pues un ensayo mejor de 3 páginas que de una, ¿no? Entonces aquí, cuanto más largo y detallado es el prompt, mucho mejor, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, con los agentes que les estaba yo mostrando hace un momento, em, ese agente, yo lo uno probando. Entonces, por ejemplo, en el primero que le hice, me pasó todas las preguntas, o sea, real. O sea, le dije, bueno, mira, de esta presentación quiero que utilices de la diapositiva 24 a la 35 que utilices esa información para hacerle un test a las personas que consulten y listo. Entonces el primero me hizo las 5 preguntas y me las lanzó. Dije, no, no, no. Quiero que cada pregunta la vayas haciendo como si fueras un agente. Listo, entonces ya, en la siguiente ya me lo hizo bien. Ahora quiero que me las mezcles. Listo, me lo hizo bien. Ah, pregúntale el nombre, porque es que si le preguntas el nombre, la interacción es mucho más natural. ¿Sí? Entonces, ya ustedes me imagino que ya ustedes lo probaron eso fue prueba, error, prueba, error, prueba, error. Esto, para la persona que me preguntaba lo de los prompts, esto se hace ensayando, prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, ¿sí? Al principio es un poco cansado, porque al principio uno como que dice, ¿por dónde empiezo? Entonces, hay dos maneras de trabajar con las inteligencias artificiales. Una en la que uno le dice, casi que uno que es transparente con la inteligencia, dice, mira, soy nuevo en esto, quiero que me ayudes a generar algo que quiero construir. Lo voy a construir poco a poco y te voy a ir pidiendo cada vez algo más específico o algo, entonces uno va construyendo como de manera escalada. Entonces le pregunto una primera cosa, me da información general, digo, no, ahora solo quiero centrarme en esto, ahora solo quiero que profundicemos en esto, ahora quiero que analices esto. Esa es una de las maneras en las que uno puede interactuar. Otra que es más larga, que es yo voy pensando, entonces digo, bueno, y escribo la encíclica papal larguísimo. O sea, un buen prompt a veces son como 500 palabras. Entonces le dice, mira, estoy desarrollando un proyecto de ta, 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 ta. Estoy pensando en mezclar la metodología de no sé quién con los postulados de Sisemadas y no sé cuál. No tengas en cuenta los postulados de fulanito porque esos no me sirven. Esos ya los tuve en cuenta y no me interesan. Además de eso, quiero que lo mezcles con tecnología de no sé qué. Además, quiero que veas lo que hay en Mayo Clinic de no sé qué. Además, o sea, un prompt lo suficientemente largo y además uno lo puede refinar, que esa es la ventaja más grande. Uno puede decirle, puede editar el mismo que ya tiene o volver y copiar y pegar y decirle, no, mira, te fuiste por donde no era. Quiero que hagas esto. Es pedirle a la inteligencia artificial y se va adaptando. Y sobre todo, o sea, sí les recomiendo que tengan, ojalá puedan tener una de las que decidan ustedes tener, que sea de pago, porque a veces también ustedes le permiten darle el perfil. Entonces también la inteligencia artificial va a entender cómo es el perfil de ustedes, ¿sí? Y ustedes le pueden decir, mire, soy enfermero, soy médico, soy abogado, soy diseñador, me gustan estas cosas, me gusta que las respuestas sean más académicas, menos académicas. Eso todo se puede configurar. Entonces es una cuestión de sentarse y trabajar en ello. Y a nivel de ejemplos, pues creo que este fue uno de los ejemplos que les mostré ahora con los agentes. Esto
para mí, para las clases funciona bastante bien porque de hecho estamos pensando en otras universidades, están pensando en utilizar ChatGPT para preparar las evaluaciones. ¿Sí? Entonces esto le evita tiempo al monitor, le evita tiempo, seguramente el estudiante va a memorizar mejor, ¿sí? Como les digo, hay unos temas en el área en las que ustedes manejan en ciencias de la salud que es muy de la memoria. Sí, o sea, no sé, en temas de farmacología, en temas de los nombres de los músculos, de las arterias, todo esto, yo puedo entrenar una gente para que me ayude a que el estudiante pues, pueda repasar un examen antes de hacérselo, ¿sí? Y que no esté, no sé, he visto cómo se preparan los exámenes algunos médicos y era terrible con el cuadernito, con el mirando cuáles son las ramificaciones de no sé qué, pues tú ahora mismo lo puedes hacer con la inteligencia artificial. Ve preguntándome, ¿dónde está el músculo, no sé qué? ¿Dónde está el hueso, no sé qué? ¿Dónde están, no sé qué? Enumere y lo puedo entrenar y es mucho más divertido estar hablando con inteligencia artificial, entrenando un examen que estar leyéndome solo el libro donde está la información. Creo que con eso respondí las tres preguntas, Miguel.